Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotasta. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y un gran saludo desde la ciudad y puerto de Veracruz al auditorio de Conexión. Fíjate que en el año pasado, en una plática que teníamos durante algún programa, me solicitaste que tocara un tema sobre la irrigación. Y bueno, esperé ya la etapa con la que se inicia la época de seca, precisamente para platicar sobre eso, pero es algo de una historia que tiene veintitantos años y que la quiero compartir porque precisamente con eso iniciamos una modalidad de desarrollo tecnológico en el campo Cotazla y fue precisamente en las tierras arenosas de la ciudad y puerto de Veracruz donde narramos esta historia de alta tecnología de irrigación que precisamente se inició en enero del año 2000. A 20 kilómetros del Zócalo de la ciudad de Veracruz, para ubicar a nuestro auditorio, se estableció el primer módulo de producción de frijol con el sistema de fertirriego a nivel del sureste de México. Fue en el poblado de Matacocuite, con los productores Tirso y Héctor Escobar, pero toda la familia participó. Esta actividad fue efectuada a través de un convenio del Campo Cotazla y la Dirección de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Veracruz, durante la administración del ingeniero Ávila Camberos, que actualmente es comentarista de Mar FM. Hace 22 años, motivados por superar el rendimiento tradicional de frijol y explorar otras alternativas productivas mediante sistemas agronómicos de irrigación moderna, instalamos un sistema de riego por goteo en un pozo que ya esta familia tenía, un pozo artesanal de tan solo 15 metros de profundidad. Cualquiera diría que con la cantidad de agua esa no se puede llevar un cultivo, pero sí, el sistema de goteo, que es la modalidad de irrigación, pues era una novedad aquí en la región del sureste de México a principios del año 2000, debido a que se desconocía, pues al mismo tiempo, qué cantidad de agua debía suministrarse a los cultivos, de acuerdo al tipo de suelo y también al medio ambiente, por lo que era necesario determinar las ventajas que tenía este sistema de goteo con respecto al riego rodado o por gravedad que se conoce, o al de aspersión, que normalmente eran los que se ocupaban o se ocupan todavía. Aclaro que el sistema de goteo ya existía a nivel mundial y en México. Lo que se desconocía es contar con un programa de riegos de acuerdo al tipo de suelo, a la evapotranspiración del cultivo, de acuerdo al ambiente, y también lo más importante es la nutrición, porque pues no solo de agua y sol viven las plantas, hay que aplicarles algún nutriente precisamente para que elevemos la producción, pero eso está en demanda del cultivo, es decir, conforme va creciendo va requiriendo cierto nutriente en especial y en cantidad. Y precisamente con eso pudimos definir tecnología de precisión que garantiza certeza productiva para quien quiera llevar a cabo este proyecto. Ahora, como un antecedente, Jorge, los agricultores que llegan a producir frijol con riego rodado por gravedad apenas si alcanzan 900 o 1000 kilos de frijol por hectárea. O sea, es mucho gasto para producir tan poca producción. Ahora, 900 o 1000 kilos de frijoles, pues es un rendimiento bajo. Y principalmente la causa es que es muy deficiente el agua cuando uno maneja un sistema de riego rodado. O sea, realmente la riega uno, pero en forma negativa, porque se utiliza demasiada agua. Estamos hablando de 150 centímetros de agua, haz de cuenta de la altura, en todo el ciclo en una hectárea. Y esto provoca erosión, compactación del suelo, aumenta cantidad de malezas y genera muchos altos costos en jornales, pero también en el tema del gasto de energía, si es que son bombas eléctricas o de gasolina o de diésel. Y en estos suelos arenosos que hay aquí en la región, pues se hace más gasto precisamente porque el agua se va rápidamente. Y en esta época de seca también la evaporación es más intensa. Y si todavía con esto el productor utiliza semillas que no son productivas, pues eso va a llevar a una baja producción. Un dato solamente, Jorge, la huella hídrica del frijol. Para producir un kilo de frijol se necesitan 800 litros de agua, es decir, desde que germina hasta que cosecha uno el frijol, Jorge.
Paco, con este dato que nos das, preguntarte, ¿es forzoso, por ejemplo, eh, el que se tenga que utilizar sistemas de riego para los cultivos, en este caso, por ejemplo, lo del frijol, para cuáles podría ser forzoso y para cuáles no, con relación al temporal, es decir, a los que únicamente pues se lleven nada más y les caiga el agua conforme esté la época de lluvia y que aguante el cultivo hasta la cosecha? Bueno, el agua es determinante para el crecimiento vegetal, o sea, la multiplicación celular o una etapa productiva. El suministro de agua es importante para que las plantas sigan creciendo. Si tu pregunta también va dirigida a cuáles convendría utilizar un sistema de riego, pues son todos, o sea, en base a un requerimiento hídrico. Las plantas pasan por etapas de estrés, ya sea hídrico o nutrimental. Si solucionamos el estrés hídrico por cualquier medio, la planta va a crecer, va a desarrollar, pero si no solucionamos el estrés nutrimental, que también es necesario, pues ya no podemos hablar de altos rendimientos. Ahora, hay cultivos, por ejemplo, los pastizales, que, bueno, soportan los periodos de sequía, pero también eso limita la cantidad de materia verde para el ganado. Los árboles, algunos árboles requieren, o algunos frutales, perdón, requieren ciertos periodos de sequía para su proceso fisiológico, como es la floración. Eso es importante, pero eso es conocer la fisiología de la especie. O sea, todo esto tiene una serie de asegúnes, como dicen algunas personas, en cuanto al manejo agronómico que comprende la parte de la irrigación, pero siempre con el conocimiento de la fisiología y lo que llamamos fenología del cultivo, Jorge. Sí, claro, ya entiendo perfectamente, Paco, y contestas la pregunta. Es muy importante que haya un sistema de riego, sin embargo, no es para todos ni en toda ocasión, dependiendo del tipo de cultivo que estés llevando a cabo, ¿no? Así es, así es. Bueno, y continuando con esta historia que ya estaba comprometida del tema de fertirrigación, pues esta modalidad de regar por medio de unas cintas de goteo que traen una perforación, pues es una tecnología importante porque solamente tira la gota en determinadas cantidades, en frecuencias. Todo esto también es una tecnología que se ha desarrollado en cuanto a irrigación, pero lo que hacemos es que aparte del agua, va el nutriente que requiere la planta y la va a dosificar de manera homogénea en todas las plantas que están sembradas en ese terreno, así como la humedad, y la va a poner en el lugar donde la requiere la planta, que son las raíces, o sea, no se va a perder. Esto, de alguna manera, controla pues, los gastos que uno hace en cuestión de irrigación y de nutrientes. Todo esto ayuda a que mejore precisamente la producción y tengamos excelente calidad, en este caso de granos de frijol. A partir de ese año 2000 que les estoy platicando, el campo experimental Cotazla empezó a hacer esta incursión de esta tecnología y logramos reducir 70% de agua con el sistema de goteo comparado con el de rodado y o el de aspersión, simplemente conociendo qué cantidad de agua necesita ese cultivo de acuerdo al tipo de suelo. Así se evita la deshidratación o los excesos de agua. Además, la parte esta que te mencionaba del estrés nutrimental, pues los fertilizantes se los podemos aplicar por este sistema en forma fraccionada conforme la planta lo va requiriendo. No es necesario aplicar todo de golpe, o tampoco aplicarlo al final. La planta tiene determinadas demandas de nutrientes. Y a otra ocasión hablaremos de estos en forma particular. Pero esto es lo que nos permite levantar el rendimiento. Ahora, pudimos subir el rendimiento en 180% en un promedio de varios módulos por varios años, llevando este sistema de fertirriego, que ya después en otra ocasión platicaremos de dónde lo hicimos. Pero regresando al lugar donde se sembró por primera vez esta tecnología fue en Matacojuite, municipio de Veracruz, con variedades de frijol que nosotros denominamos mejoradas, y fueron dos variedades en particular, negro INIFAP, así como el nombre de la institución, y negro Tacaná, que es un frijol que se recomienda para la zona de Chiapas y de Guatemala, pero fue en un suelo arenoso, porque pues ya conoces cómo son los suelos de aquí de Veracruz, tienen un pH ácido, pero el rendimiento fue de 3 toneladas 100 kilos, y solamente utilizamos 1.8 millones de litros de agua por hectárea, comparados con los 8 millones de litros de agua que se utilizan
para producir frijol en una hectárea con estos sistemas tradicionales. Es decir, un 77% menos de agua, para ser exactos, y además utilizamos pues casi la cuarta parte de fertilizantes, porque son fertilizantes solubles de alta calidad y se disminuye su uso y además los ponemos al nivel de la planta, de la raíz, sin que se afecte el manto freático. El campo Cotaztla fue pionero en esta tecnología de fertirriego, al menos en el sureste de México. Y a partir de esa fecha, Jorge, se realizaron más evaluaciones en otras partes de Veracruz y Oaxaca. Y bueno, tenemos grandes resultados y satisfacciones profesionales. Y quiero aclarar, esta tecnología me tocó a mí desarrollarla. Y bueno, este es un honor que tengo y tenemos ya publicado esto en artículos científicos, en folletos técnicos, pero lo importante es que ya hay una tecnología para elevar la producción. Más adelante platicaremos cómo producimos papa y maíz a nivel tropical, Jorge. Claro, Paco, y aquí lo importante también de todo esto que nos comentas de entrada, una felicitación de nueva cuenta por todos los logros que ustedes hacen, porque insisto, ustedes llevan a los hechos lo que hacen, no nada más se quedan en palabras ni proyectos. Y la otra, Paco, es que pues siempre hay que acercarse a los expertos como ustedes para poder hacer bien las cosas. Y en este caso, en los proyectos agropecuarios que cada quien tenga o que quieran llevar a cabo, que se acerquen con ustedes, Paco, con los expertos aquí directamente en el INPAP, en el campo experimental Cotaxta, Paco. Así es, Jorge. Bueno, hoy se cumplen 22 años de esta tecnología pionera de fertirriego para frijol, una historia sobre buenas cosechas para un campo innovador. Buenas agrotardes. Claro que sí, mi querido Paco, por supuesto, hay que estar siempre al atento y al tanto con todo lo que nos traes en nuestro campo innovador. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INPAP, del campo experimental Cotaxta, aquí en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.